Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenida a todo el personal de salud de la telecapacitación del día de hoy, jueves 18 de julio, con el tema ictericia neonatal, a cargo del doctor Jorge Luis Tapia Serpa, médico asistente pediatra con la subespecialidad en neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat del Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Jorge Tapia. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a empezar con la ponencia. Bueno, todos los que estamos, digamos, atendiendo recién nacidos, hemos visto en las unidades niños ictéricos, recién nacidos ictéricos, y realmente es un gran porcentaje, ¿no? Hemos visto nosotros, por ejemplo, que el 80% de los recién nacidos más o menos tienen algún grado de ictericia. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 niños que tenemos en nuestras unidades, 8 presentan algún grado de ictericia, ¿no? Entonces, esto implica un seguimiento porque puede ser una situación que implique un daño cerebral irreversible en este recién nacido. De tal manera que siempre agudizar nuestros sentidos, la observación de los niños que presenten la coloración amarillenta en la piel, ¿no? Vamos a desarrollar una guía, que es la última guía que ha salido de 2022 de la Academia Americana de Pediatría, donde nos indican paso a paso qué hacer cuando evidenciamos un recién nacido con ictericia. Entonces, esta guía ha sido elaborada con expertos, ¿no? Con evidencias tipo A1, ¿no? El 2022 iba a reemplazar la guía que había de 2024. Fíjense cuántos años ha pasado para elaborar esta nueva guía, ¿no? Entonces, es una guía, como les reporto, de expertos. Muy bien. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Primero, la enfermedad por ictericia tiene muchas causas. Entre una de ellas es la hemólisis de los glóbulos rojos que presenta el recién nacido debido a que la mamá tiene anticuerpos que pasan al feto y producen esta lisis, esta destrucción de los glóbulos rojos, haciendo que se liberen una serie de sustancias, ¿no?, que van a generar la ictericia. Entonces, por eso es que debemos prevenir esta situación. ¿Y cómo la prevenimos? Evaluando a la paciente durante el embarazo, ¿no? Entonces, hay que ver las mujeres que están en riesgo de desarrollar estos anticuerpos contra los antígenos que se encuentran en los glóbulos rojos, ¿no? ¿Y cuáles son los antígenos? Los antígenos son el grupo que presenta grupo A, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B y el RH positivo, ¿no? En términos generales, esos son los antígenos, ¿no?, que van a ser, digamos, detectados por estos anticuerpos y van a ser destruidos los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, realmente debemos hacer un screening a las mamás, ¿no?, para ver si tienen estos anticuerpos, ¿no?, o detectarlos, ¿no? Y si no sabemos, hay que hacerlos en el bebé, una prueba que se llama de antiglobina directa, que es, nosotros la conocemos como el test de Coombs directo, ¿no? Y en las mamás podríamos hacer el test de Coombs indirecto para saber si esta mamá tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos, sobre todo si es una mamá que tiene el grupo O grupo 0 y
o es RH negativa. Entonces, si la mamá tiene estos grupos, RH negativa o grupo O grupo 0, hay posibilidad de que tenga anticuerpos contra los glóbulos rojos de los bebés, ¿no? Entonces, a ellas hay que hacerle un screening, ¿no? De test de Coombs indirecto para ver si tienen estos anticuerpos, ¿no? También hay mamás que han recibido la inmunoglobulina RH, ¿no? Para prevenirlos en otras ocasiones o en embarazos anteriores. Estas mamás sí van a tener los anticuerpos o va a salir el test de Coombs, va a salir positivo, pero no necesariamente indica que va a haber destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de ictericia, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cuál es la causa de la ictericia, ¿no? ¿Cuál es la causa de la ictericia? Y la primera pregunta debemos hacernos es cuál es la causa de la ictericia. Entonces, una de las causas más frecuentes es la ictericia por lactancia materna, la ictericia por leche materna, que realmente son diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, en términos resumidos, la ictericia por lactancia materna se debe a un déficit de aporte de leche materna hacia el recién nacido. ¿Y qué va a generar este déficit de aporte? Que el bebé haga menos deposiciones, ¿no? No estimula, digamos, la evacuación de este bebé, y sabemos que las heces tienen bilirrubina, la cual no se va a eliminar con las heces. ¿Y qué va a pasar? Como las heces se quedan en el tracto gastrointestinal, entonces estas se van a reabsorber, las bilirrubinas, y va a conllevar a lo que se denomina circulación enterohepática. Y esto va a generar que aumente las bilirrubinas. Por el contrario, la ictericia por leche materna se refiere a la producción de ictericia por una sustancia que tiene la leche materna que no permite una buena conjugación de esta y va a aumentar, ¿no? Eso implica que es un bebé que está amamantado con buena cantidad de leche, ¿no? Que succiona bien, que está ganando peso, ¿no? Entonces, pero que se presenta ictericia, generalmente esta ictericia a partir del quinto día de vida, cuarto día de vida, se prolonga, ¿no? Se prolonga en el tiempo. Fíjense ustedes que un niño, a veces los niños presentan esta ictericia prolongada 28 días después del nacimiento. Se han visto que 28 días después del nacimiento, casi la tercera parte de los lactantes amamantados con leche exclusiva materna tienen concentraciones todavía altas de bilirrubina, ¿no? Digamos alrededor de un 5 miligramos. El 9% de ellos, o sea, la décima parte de los niños amamantados con leche materna, ¿no? La décima parte, es decir, 1 de cada 10, tiene concentraciones mayores de 10, y el 1% tiene concentraciones mayores casi de 13, ¿no? Fíjense ustedes, entonces, cuando veamos un niño amamantado exclusivamente por leche materna y que tiene una ictericia prolongada y que hemos descartado otros cuadros, no debemos preocuparnos, ¿no? Y pensar en una ictericia por leche materna, la cual es inocua, ¿no? Y que probablemente tenemos un plazo de 3 meses para que esta vaya disminuyendo, ¿no? Entonces,
No por eso debemos desalentar la leche materna, sino al contrario, debemos promover la lactancia materna para que todas las madres sigan con su lactancia, ¿no? Y sobre todo incentivarla desde el inicio, desde la primera hora después del nacimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué recién nacidos van a ser o tienen más chance, más posibilidad de que hagan ictericia? ¿Quiénes son ellos? Son los niños que tienen menor edad gestacional, ¿no? O sea, los más prematuros, los niños que presentan una pequeña ictericia antes de las 24 horas, ¿no? Las primeras 24 horas, tienen un chance de hacer ictericias prolongadas y altas, ¿no? O cuando también las bilirrubinas son altas, ¿no? Cercana también al umbral de fototerapia. O los niños que presentan hemólisis por cualquier causa, ¿no? De bilirrubina, o también un incremento muy rápido de bilirrubina, que quiere decir de 0.3 miligramos por hora en las primeras 24 horas. Entonces, también los niños que estuvieron justo antes del alta con fototerapia, ¿no? O también el antecedente de que el padre o hermano que requirieron fototerapia o exsanguino transfusión. También antecedentes familiares o ascendencia genética que sugieran trastornos hereditarios como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿no? Lactancia materna exclusiva con ingesta subóptima, es decir, poca ingesta, ¿no? Hematomas de cuero cabelludo, sabemos nosotros que esa sangre se va a degradar y va a promover que haya ictericia. Niños con síndrome de Down o neonatos macrosómicos de madre diabética. Entonces, cuando tengamos todos estos factores de riesgo, estos niños deben ser evaluados muy de cerca para ver si aparece ictericia en algún momento y hacer la evaluación correspondiente. Bueno, deficiencia de glucosa 6-fosfato no vemos con mucha frecuencia en nuestro medio. Se ve en zonas o en regiones como el África, el Medio Oriente y Asia, ¿no? Obviamente en países donde hay bastante migración, como en Estados Unidos, se ve justamente en esa población, ¿no? En población de ascendencia de raza africana, Medio Oriente o asiática, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo debemos sospechar nosotros que un bebé tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato? ¿Cómo debemos sospechar? ¿Cuándo? Cuando la ictericia se prolongue, le damos fototerapia, aparentemente mejora, pero le damos de alta y nuevamente aparece la ictericia y persiste. Sobre todo, tenemos el antecedente familiares que de repente provienen de la raza negra, raza asiática o del Medio Oriente, ¿no? Realmente esta ictericia es sumamente grave, ¿no? Hay que estar muy atentos. Ahora, fíjense ustedes, es importante destacar que, y decirlo, pues que la última guía hace una diferencia muy importante en relación a la guía anterior. Ya a todos los niños antes entraban a fototerapia sin ninguna diferenciación. En cambio, ahora esta guía los diferencia a los niños que tienen factores de riesgo para neurotoxicidad. ¿Y por qué hace esta diferenciación? Porque los niños que ingresan a fototerapia y realmente no la necesitan, se ha demostrado que la fototerapia tiene efectos colaterales dañinos. Uno de ellos es la aparición de epilepsia. Ojo, importante.
Los estudios están demostrando que un gran porcentaje de los niños que recibieron fototerapia, ¿no? Están presentando epilepsia, están presentando convulsiones febriles, están presentando daño al ADN, ¿no? Entonces, fíjense que este tratamiento no está exento de efectos colaterales. Por lo tanto, el tratamiento de fototerapia se debe dar exclusivamente a estos niños que realmente tienen factores de riesgo para hacer toxicidad neurológica. Y estos son los factores de riesgo. Por ejemplo, edad gestacional menos de 38 semanas, ¿no? Albúmina menos de 3 gramos por decilitro, enfermedad hemolítica inmune, ¿no? Es decir, hemólisis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya lo vimos, sepsis e inestabilidad clínica importante en las últimas 24 horas, ¿no? Las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, estos niños van a entrar en un grupo y unas curvas para ver en qué momento entran a fototerapia. Solamente este grupo, ¿no? Y otro grupo, los niños que no están comprendidos en estos factores de riesgo, ¿no? Estos niños que no tienen este factor de riesgo, están en unas curvas ya más altas, más complacientes, de tal modo que para que entren a fototerapia necesitarían realmente un valor de bilirrubina bien alto. Entonces, ¿cómo empezamos a evaluar a nuestros recién nacidos que están amarillos? Realmente es la estimación visual, el examen físico de la piel, ¿no? Que lo debemos hacer en forma periódica, normalmente cada 12 horas, ¿no? Cada 12 horas deben ser evaluados en la piel de este bebé para ver si aparece ictericia, ¿no? Entonces, todos los bebés deben tener por lo menos una medición, dice acá, de la bilirrubina transcutánea, ya les voy a explicar cómo es eso, o una bilirrubina sérica total, ¿no? Sobre todo los que tienen ictericia en algún momento, ¿no? Por la evaluación visual, es decir, por el examen físico. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Es que visualmente hay que evaluarlos para ver si tienen ictericia por lo menos cada 12 horas, luego del parto y hasta el alta, ¿no? Entonces, las bilirrubinas, la bilirrubina total o sérica total o la bilirrubina transcutánea deben medirse tan pronto como sea posible para los bebés que se observan ictéricos, ¿no? Sobre todo en las primeras 24 horas. Es decir, y acá nos ponemos, digamos, muy exigentes. Si un bebé impresiona tener ictericia en sus primeras 24 horas de vida, este niño debemos ponerle mucha atención y debe inmediatamente procederse a pedirle una bilirrubina sérica total o una bilirrubina transcutánea. Entonces vamos a hablar un poquito de la bilirrubina transcutánea. Bueno, los centros hospitalarios ahora contamos con un instrumento que se llama bilirrubinómetro, ¿no? Para medir la bilirrubina transcutánea y que nos va a dar unos valores que nos van a ayudar a tomar decisiones en relación a tomar o no la muestra sérica, de muestra de sangre, o en algunos casos para iniciar o suspender la fototerapia, ¿no? Entonces, en nuestro medio tenemos, o en el mercado, tenemos dos fabricantes de bilirrubinómetro. Uno es Drager, que es el JM. Precisamente en nuestro hospital, en el Hospital Belén, tenemos el JM, ¿no? Y la otra marca es la marca Philips, que es el BiliCheck. Ese no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué miden estos instrumentos? Miden la luz reflejada desde la piel, ¿no? Y muestran un valor.
Entonces, se usan como tamizaje para identificar los que requieren una medición de bilirrubina sérica total, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Es que reducen las extracciones de sangre. Ustedes saben que nuestros pequeños tienen un volumen pequeño de sangre, que es 80 mililitros por kilo. Si tenemos un bebito que pesa 2 kilos, tiene solamente 160 mililitros, ¿no?, de sangre, y estar haciendo múltiples extracciones puede generarle anemia. Entonces, y realmente estos instrumentos son confiables, no porque hay un más y menos, ¿no? Hay un margen de error de 3 miligramos, ¿no?, en los niños que presentan bilirrubinas séricas de 15 miligramos. O sea, los niños que presentan bilirrubinas séricas totales o bilirrubina total de 15, y si le hacemos la prueba con el instrumento del bilirrubinómetro, entonces solamente va a haber un margen de error de 3 miligramos, ¿no? Acá se los presento. Acá tienen ustedes de la marca Drager, el JM, ese es el que tenemos nosotros en nuestro hospital. Ya me comentarán ustedes en sus hospitales, centros, qué marcas tienen. Y este es el Philips, que se denomina Bilicheck, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente va a haber alguna diferencia en el grado de concentración de melanina en algunos recién nacidos, y eso puede generar un poquito también de diferencia en los resultados, ¿no? Por ejemplo, el Bilicheck, que es de Philips, puede subestimar la bilirrubina sérica total, ¿no?, a niveles más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un valor sérico de 15, en el Bilicheck me puede arrojar un valor de 18, 19, es decir, un valor de 13, 14, ¿no? Lo subestima el valor, ¿no? Por el contrario, los instrumentos JM, es decir, de marca Drager, estos sobreestiman, ¿no? Lo sobreestiman. Por ejemplo, si yo tengo un valor de 15 miligramos por decilitro y le hago una prueba con este bilirrubinómetro, los valores me van a salir de repente en 17.5, ¿no? Sobreestima. Y no se olviden que el Bilicheck tiende a subestimar en 1 a 2 miligramos por decilitro. Nuevamente les repito, si es que yo tengo un valor sérico de bilirrubina de 15, pero hago la prueba con el Bilicheck, me puede salir en 13, ¿no?, o 14. Entonces, también esto me puede servir también para orientarme y decidir si realmente debo tomar una prueba sérica, sobre todo cuando hay un aumento rápido de las bilirrubinas. El aumento rápido se define como mayor de 0.3 miligramos por decilitro por hora en las primeras 24 horas o 0.2 miligramos por decilitro a partir de las 24 horas, pasadas las 24 horas, ¿no? Entonces ponemos mucha atención cuando yo le tomo a un niño a las 10 horas de vida y le encuentro que tiene 5 de bilirrubina a las 10 horas de vida, ¿no? Y a las 15 horas de vida le tomo nuevamente, ¿no? Y me sale que tiene 7, entonces ha excedido el 0.3 miligramos por decilitro. Por lo tanto, este niño está trepando muy rápido con la bilirrubina y hay que hacer los exámenes y el tratamiento correspondiente, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo hago una prueba, ¿no?, con el bilirrubinómetro y excede o está dentro de los 3 miligramos de umbral de tratamiento, es decir, que yo tengo un bebé que tiene, por ejemplo, 2 días de vida, ¿no? 2 días de vida y tiene
digamos, 18 miligramos de bilirrubina total, 18 miligramos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Correcto? Y entra a fototerapia, ¿no? Entra a fototerapia con 19 miligramos de bilirrubina. Y yo le hago con el bilirrubinómetro, ¿no? Y me sale que tiene 21, ¿no? Está excediendo ya 3 miligramos sobre el nivel de donde debió entrar, es decir, 18 miligramos, entonces debo tomar una bilirrubina sérica, es decir, muestra de sangre. Ahora, si con el bilirrubinómetro me sale mayor de 15 en cualquier edad del bebé, también amerita tomar una muestra de sangre para obtener una bilirrubina sérica total. Entonces, ojo, también es importante saber que si yo no puedo hacer un seguimiento adecuado de un lactante que debe seguir con mediciones de bilirrubina, es válido retrasar el alta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño amarillo, bien amarillo, itérico, y ya le toca darle de alta, pero sus valores de bilirrubina no alcanzan para entrar a fototerapia, entonces, pero yo necesito tomarle un control, entonces mejor difiero su alta de repente 24 horas para observarlo en el hospital o tomarle un control posterior, ¿no? Entonces, los niños, digamos, con bilirrubina sérica total, requieran posteriormente fototerapia, son los niños que están muy cerca del punto de corte. Ya vamos a ver con unos ejemplos del punto de corte para fototerapia. Es decir, ¿qué quiere decir? En forma práctica, si yo veo a un niño que está itérico, le tomo las bilirrubinas y me sale 15, pero él entraba a fototerapia con 17, ojo, está muy cerca, ¿está? Entonces, ese niño debo hacerle un control a las 6 horas, ¿no?, de vida, ¿no? Porque puede hacer, digamos, ictericia que requiera fototerapia, ¿no? Muy bien. Entonces, un niño que requiere fototerapia es un niño que tiene las bilirrubinas altas, que está por encima del punto de corte, ¿no? Ya vamos a ver a qué se denomina punto de corte, ¿no? El punto o el valor a partir del cual ya necesita fototerapia por el riesgo de neurotoxicidad, ¿no? Entonces, la fototerapia es el tratamiento, ¿no? La efectividad depende también de la intensidad de la fototerapia, ¿no? Hay que proporcionar una fototerapia intensiva a la mayor parte de la superficie del bebé, ¿no? Es una técnica que debe darse, ¿no? Más o menos tiene que haber una longitud de onda de 475 nanómetros, ¿no? Muy bien. Lo que hay que saber también es que los umbrales recomendados para fototerapia están muy por debajo de aquellos de los que se manifiesta con neurotoxicidad aguda o permitida. ¿Qué quiere decir eso? Que para que presente daño cerebral irreversible, para que presente, digamos, daño cerebral, realmente necesitan valores altos, cercanos a el punto de corte de exsanguino transfusión, ¿no? Entonces, como les decía, la fototerapia no debe usarse únicamente con el objetivo de prevenir. No, no debe ser así. Es que ya está en fototerapia y tengo que ponerlo, está ictérico y tengo que ponerlo en fototerapia porque, digamos, quiero prevenir que no haya daño cerebral. No, tiene que haber, digamos, las condiciones y los parámetros que se han establecido, porque
como ya dije, la fototerapia tiene el riesgo de epilepsia, El comité, como les comentaba, la evidencia dice que la neurotoxicidad no ocurre hasta que las concentraciones están muy por encima de los umbrales de hexaminotransfusión, ¿no? Es decir, en conclusión, yo necesito valores muy altos para que se genere un daño cerebral permanente, ¿no? Pero no debo esperar hasta que lleguen estos valores, por eso es que la fototerapia se da antes, con valores previos, pero con los parámetros ya establecidos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a entrar a fototerapia? ¿A partir de cuánto de bilirrubina va a entrar los niños a fototerapia? ¿No? ¿Cuándo debo interrumpir la fototerapia? ¿No? El manejo también con la alimentación, ¿no? Debo darle fórmula, leche extraída o leche de banco, que puede ser considerado como una alternativa cuando el niño necesita fototerapia después que haya sido dado de alta, ¿no? Ojo, no está recomendado el uso de fluidos intravenosos, ¿no? A no ser que haya una evidencia de deshidratación que no pueda ser corregida por vía enteral. ¿Qué significa eso? Si yo veo un niño que tiene 2 días de vida y está deshidratado porque la mamá es un adolescente que se durmió toda la noche y no le dio de lactar, ese niño amanece deshidratado, amanece ictérico, entonces este niño necesita fototerapia probablemente, pero ¿cómo manejo yo la deshidratación? Si este niño no está vomitando, ¿no? Tiene buena succión, yo puedo darle por vía oral, y sobre todo la leche extraída de la mamá, que es lo más indicado, ¿no? Supervisada, obviamente. Entonces, en ese caso, por ninguna razón, yo puedo indicarle fluidos endovenosos o fórmula, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el primer cuadro para fototerapia. Vamos a hacer un ejemplo muy ilustrativo. Tengo un paciente, un recién nacido que tiene 48 horas de vida. 48 horas de vida. Llego, paso la visita, lo veo sumamente ictérico, ¿no? Este mismo paciente, este niño que la mamá se quedó dormida y no le dio de lactar toda la noche, ¿no? Lo veo ictérico. Le tomo, me faltaba, la edad gestacional de este bebé, es 36 semanas, incluso un poquito prematuro, ¿no? Un prematuro tardío, si le llamamos, ¿no? Tiene 36 semanas, lo encuentro ictérico, la mamá no le había dado de lactar, bajó de peso, 10% bajó de peso, niño deshidratado. Entonces, le pongo el instrumento, pego el instrumento con la piel, que es el bilirrubinómetro, y inmediatamente me marca 16 miligramos de bilirrubina. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me indica? Que yo debo proceder a tomarle unas bilirrubinas séricas, es decir, extracción de sangre para ver cuánto tiene de bilirrubina sérica. Espero 30 minutos y me sale el resultado de la bilirrubina sérica. Me sale 18 miligramos por decilitro. Entonces voy a la tabla. Entonces mi pregunta es, ¿este niño necesita fototerapia? Y voy a la tabla, fíjense acá que dice a la tabla acá. Dice, umbrales de fototerapia por edad gestacional y en horas para bebés sin riesgo de neurotoxicidad, ¿no? Sin riesgo de neurotoxicidad. Es decir, ojo, miren, sin riesgo de neurotoxicidad, estas son las tablas. Es decir que
no tiene, ¿cuáles son los riesgos de neurotoxicidad? Ya vimos, menores de 38 semanas, ¿no? Los voy a mostrar para que, eso es importantísimo. Acá está. Fíjense, menos de 38 semanas, albúmina menos de 3, enfermedad hemolítica isoinmune, deficiencia de glucosa 6-fosfato, sepsis, inestabilidad clínica importante, ¿no? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá. Entonces, la pregunta es, ¿este niño tiene algún factor de riesgo? Escuché por ahí que me dicen no. Falso, sí tiene un factor de riesgo. Dijimos que era de 36 semanas. Entonces, este cuadro, estas curvas, no las debemos usar para evaluar a este niño. Debemos usar esta curva donde dice que para niños con cualquier factor de riesgo. Entonces, este niño tiene un factor de riesgo que es menor de 38 semanas. Este niño tiene 36 semanas. Entonces, fíjense ustedes, esto es muy fácil. Dijimos que tenía 48 horas de vida, aquí, síganme en el puntero, 48 horas de vida. Y dijimos que tenía 18 miligramos de bilirrubina, ¿verdad? 18 miligramos. Sino que 18 miligramos, entonces aquí, no sé, creo que se han movido acá porque debería realmente entrar a ver, aquí vamos a 48. Distorsionado parece un poquito, pero bueno, pero es acá, miren, vamos 48 horas, es acá. Entonces, fíjense ustedes, el punto de corte, miren, eso es importante, el punto de corte, con cuál, acá también tenemos que ver, esa es la línea con que debemos evaluar. 36 semanas, esa es la línea, ¿correcto? Ya estamos. Entonces, aquí tenemos 48 horas de vida. Fíjense, seguimos, y acá nos encontramos con la línea de 36 semanas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de la pregunta, ¿a partir de qué valor debe entrar la fototerapia? Aquí está, este es el punto de corte. Fíjense, entonces trazamos y nos vamos acá, 12. 12 miligramos es el punto de corte, 12 miligramos es el valor a partir del cual debe entrar a fototerapia, ¿no? Entonces él debe entrar con 12.1, debe entrar con 13, con 14, este tiene 18, ¿no? Entonces necesita, fíjense, una fototerapia urgente, ¿ya? Fototerapia urgente. Quiero ponerles otro ejemplo, ¿no? Para utilizar la otra curva. Tengo un niño que tiene 72 horas de vida, 72 horas de vida. Voy a pasar visita, lo encuentro ictérico, ¿no? Lo encuentro ictérico porque también una mamá adolescente de 14 años no le dio de lactar, los previos días no fue evaluado adecuadamente, ¿no? Lo encontramos ictérico, ¿no? 72 horas, igual le hago la evaluación por el instrumento en la piel, me sale 15, ¿no? Entonces procedo a tomarle una bilirrubina sérica y me sale 17 miligramos, ¿no? Sérico. Entonces, y este niño tiene 39 semanas, 17 miligramos de bilirrubina sérica total, tiene 3 días de vida, 72 horas, y tiene 39 semanas. Entonces,
¿Tiene este niño factores de riesgo para neurotoxicidad? No tiene, ¿verdad? No está hemolizando, no es menor de 38 semanas, no tiene sepsis, no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, no tiene. Entonces utilizamos este cuadro, estas curvas, para los bebés sin factores de riesgo. ¿Sí? Entonces nos vamos nuevamente acá, 72 horas, fíjense, de vida. 72 horas. Subimos, subimos, subimos hasta nuestra curva. ¿Cuál es nuestra curva? Esta de acá, ¿no? Esta es nuestra curva, 72 horas. Subimos, subimos, subimos. Nos vamos hasta nuestra curva acá. Este es el punto de corte. Acá va a salir el valor a partir del cual necesita ya fototerapia. Entonces, vamos acá, hacia la izquierda, perdón. Vamos acá hacia la izquierda, 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 izquierda. Entonces, este bebé, perdón, estábamos acá, vamos acá nuevamente, acá. Entonces, este bebé, su punto de corte es 18 miligramos. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto salió? 17 miligramos. Por lo tanto, no le corresponde fototerapia. Claro, alguien me diría, doctor, pero ya falta poquito para que póngalo mejor. Ojo, ya hemos visto los riesgos, epilepsia, convulsiones febriles, daño en el ADN y otras que podrían aparecer por ahí. Entonces, la mejor opción es decir, no lo ponemos en fototerapia, pero lo que sí debemos hacer, si de repente está próximo al alta, no le doy de alta y lo observo 24 horas más pidiendo no bilirrubinas séricas o controlando con la bilirrubina transcutánea. Esa es la mejor política que hay que seguir con estos bebés, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no es nada del otro mundo manejar estos cuadros, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora me dirán, doctor, pero yo he visto algunos niños que ya tienen 10 días de vida, 15 días de vida y siguen histéricos, ¿no? Siguen histéricos. Entonces, estos niños también hay que prestarles atención y preguntarnos siempre por qué hay una ictericia prolongada, ¿no? Generalmente está esto menos de 2 miligramos del punto de corte para fototerapia, ¿no? Y generalmente es una bilirrubina indirecta, ¿no? Una bilirrubina indirecta. Entonces, nuestras posibles hipótesis diagnósticas son que podría ser por leche materna, ya conversamos, por leche materna, es un niño que la mamá tiene buen volumen de leche, está bien amamantado, está ganando peso, pero está amarillo, ¿no? Muy bien, otras que incluyen, pero estas ya son condiciones realmente que necesitan otro tipo de manejo en otro nivel, ¿no? Como la enfermedad hemolítica, de repente por un trastorno en la morfología de los eritrocitos, no nos vamos a detener acá, hipotiroidismo, sangre extravascular como traumatismos, cefalohematoma, ¿no? Estenosis pilórica con síndrome de Gilbert, síndrome de Krieger-Najjar, que no es materia de esta ponencia, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente, el 98%, es generalmente por leche materna. Entonces, vamos a detenernos aquí un poquito. Cuando es por leche materna, hay que hacer el seguimiento de este bebé, ¿no? Para ver cómo está yendo los valores de bilirrubina, no asustar a los familiares, ¿no? Decirle que máximo tenemos un plazo hasta de 2, a veces hasta 3 meses, en que el niño podría estar histérico aún, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el niño ya ingresa a fototerapia, porque ya lo evaluamos según las curvas, ¿no? Tenemos que ver cómo va este niño, cómo está progresando con la fototerapia. Entonces hay que medir la bilirrubina, un control dentro de las primeras 12 horas de iniciada fototerapia, ¿no?
y atentos a cualquier situación extra que podría estar ocurriendo, ¿no? Entonces, también a los niños que están en fototerapia o que están histéricos, debe medirse por lo menos una vez o dos veces la hemoglobina para ver si no hay un descenso, ¿no? Porque si hay un descenso de hemoglobina, podríamos sospechar que hay hemólisis o anemia, ¿no? Y hay que replantear el manejo, ¿no? Es decir, verificar nuevamente a veces el test de Coombs, ¿no? Para ver si es que hay anticuerpos contra el recién nacido, ¿no? Sobre todo, como ya les dije, si la mamá es de grupo O RH negativa. Muy bien. Realmente la glucosa 6-fosfato desoxigenasa no la tenemos acá. Bueno, tampoco tenemos el reactivo para medir la actividad de esto. Realmente, felizmente, al menos yo en mis 20 años de médico pediatra neonatólogo, nunca he visto una hemólisis por glucosa 6-fosfato desoxigenasa, ¿no? Por deficiencia. Entonces, otra de las perlas, una perlita que le puedo dar cuando yo mido la bilirrubina transcutánea, debe ser en un niño que aún no ingresa a fototerapia, porque el niño que ya ingresa a fototerapia, realmente los valores de la bilirrubina transcutánea ya no me van a ayudar porque se distorsiona. Muy bien. ¿Cuándo voy a suspender la fototerapia? Esa es otra pregunta importante, ¿no? Que debemos hacer. También eso lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos el rebote de ictericia. ¿Qué significa eso? Que yo le suspendo la fototerapia, ¿no? Le suspendo porque ya veo que no requiere, pero esta puede reaparecer dentro de un plazo de 72 a 96 horas, ¿no? Entonces hay que reevaluar qué pasó, ¿no? Qué factores para hacer el manejo o, digamos, la investigación correspondiente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué recién nacidos están en riesgo de hacer rebote? Obviamente los niños que están ictéricos, hablamos de ictericia, ¿no? Los que tienen menor edad postnatal. Es decir, los niños que están ictéricos, que recibieron tratamiento, que tienen menos de 48 horas de vida, ¿no? Entonces estos están en riesgo de hacer rebote. Los niños que tienen enfermedad hemolítica, los niños que tienen menos de 38 semanas, que tienen un valor alto de bilirrubina total al momento de la suspensión de la fototerapia. Entonces, estos niños, cuando yo les suspendo la fototerapia, no debo darles de alta inmediatamente. Debo también observarlo por lo menos unas 24 horas más para ver si no se incrementó las bilirrubinas, o en todo caso advertir a la madre que regrese para una medición de bilirrubina, ¿no? Indicándole los signos de alarma. Muy bien. Entonces, quedó en el aire la pregunta de qué criterio uso yo para suspender la fototerapia. Muchos de nuestros internos, residentes, yo les pregunto y no me saben responder, ¿no? Me dicen, doctor, yo le suspendo cuando le tomo una bilirrubina y me sale un valor menos de su valor que ingresó a fototerapia, ¿no? Totalmente falso. Tiene que haber disminuido al menos 2 miligramos por debajo del punto del corte del cual ingresó. Esto es importante que quede explícito, ¿no? Fíjense ustedes, voy a nuevamente aquí, fíjense ustedes, ¿se acuerdan ustedes de nuestro niño de 72 horas de vida
¿no? Que tuvo, su punto de corte fue 18, tenía 21 miligramos de fototerapia, no recuerdo cuándo les dije, pero bueno, tenía, pongámosle 21 miligramos, ingresó con 21 miligramos, pero su punto de corte fue 18, ¿verdad? Su punto de corte fue 18, ¿no? Aquí, acá, perdón, acá está, punto de corte 18. Y él, cuando le tomamos los exámenes, tenía 21. Obviamente ingresaba a fototerapia porque el punto de corte a partir del cual ingresa es 18 y tenía 21. Entonces yo le tomo un control y me sale 19. Entonces me dice, doctor, entonces ya hay que suspenderle la fototerapia. Falso, falso. La fototerapia debe suspenderse cuando el valor de bilirrubina que yo le tome control debe ser 2 miligramos debajo del punto de corte del cual ingresó. Por ejemplo, acá ingresó con el punto de corte de 18. Debería tener mínimo 16 para salir de fototerapia. ¿Correcto? Entonces, ese es, digamos, ya, y si yo le suspendo la fototerapia, como les dije, pero si tiene factores de riesgo para rebote, no debo darle. Bueno, el seguimiento después de la fototerapia tenemos pues los controles, ya como hemos dicho, sus controles, ¿no? Para evitar rebote, ¿no? Una buena alimentación también, ¿no? Verificar el test de Coombs, ¿no? Enfermedad hemolítica, porque en un próximo embarazo, la gestante puede nuevamente generar una ictericia en el bebé por hemólisis, ¿no? Ya. Muy bien. Acá también incidir en que la bilirrubina debe medirse o hacer seguimiento clínico 1 o 2 días después de la suspensión de la fototerapia, ¿no? Sobre todo en los niños que tienen factores de riesgo para rebote, ¿no? Una de las opciones es, por ejemplo, medir la bilirrubina transcutánea, ¿no? Si han pasado al menos ya 24 horas desde la suspensión de la fototerapia. ¿Se acuerdan que yo les dije que los niños que están en fototerapia y yo les mido con el instrumento, con el bilirrubinómetro, no es fiable? Por lo menos tienen que haber pasado 24 horas de haberse suspendido la fototerapia para poder usar este instrumento, ¿no? La escala de atención, bueno, acá la traducción está un poquito mal. Eso se refiere a los niños que tienen ya una bilirrubina muy alta, muy cerca a los valores para hacer la exsanguinotransfusión, ¿no? Para hacer la exsanguinotransfusión, ¿no? Es decir, está tan alta que debemos hacerle un recambio de sangre. A eso se refiere exsanguinotransfusión, ¿no? Entonces, hay parámetros, aquí tenemos un fluxograma. Entonces, si la bilirrubina es muy alta, entonces hay que, digamos, a este niño hacerle una posibilidad de transfusión. Entonces, antes de eso hay que medir todo lo que es bilirrubina, fototerapia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones inmediatas, por ejemplo? Si este ya niño tiene encefalopatía aguda por bilirrubina, o sea que ya hay daño cerebral, ¿no? O si no, o si tiene las bilirrubinas totales por encima del punto de corte de exsanguinotransfusión. Si tiene esto, se hace la exsanguinotransfusión. Si no tiene, nuevamente regresa a fototerapia, ¿no? O a hidratación, ¿no? Y a seguir con las mediciones, ¿no? Con las mediciones, ¿no? ¿Ya? Realmente no incido mucho en esto porque ya eso es un manejo más específico, ¿no? A estos niños también que están con valores muy altos, cerca ya para la exsanguinotransfusión, hay que administrarles inmunoglobulina intravenosa para minimizar el riesgo de hemólisis, ¿no?
realmente es eficaz también en la prevención y en el tratamiento. Entonces, los niños que ya vienen, a veces hemos tenido niños que vienen referidos de otros centros, bueno, infelizmente, pues ya con signos de daño cerebral, ¿no? Como por ejemplo hipertonía, el cuerpo arqueado, opistótonos, llanto agudo. Entonces, realmente vamos a hacerle el recambio de sangre, pero el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es un manejo inicial muy bueno para no llegar a examinotransfusión. Realmente, casi ya no vemos niños que requieran examinotransfusión porque los estamos manejando adecuadamente, ¿no? También hay otros parámetros para hacer exsanguinotransfusión, por ejemplo, cuando la proporción de bilirrubina con albúmina es mayor de 8, ¿no? O 7.2, dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo. A manera de resumen, entonces, cuando yo evalúo, me toca evaluar, llego a pasar la visita a mi centro hospitalario y encuentro a un niño ictérico, lo primero que yo debo hacer es preguntarme, ¿este niño está ictérico por alguna razón? Que tengo que evaluarlo. Preguntarme la causa. Y segunda pregunta, ¿necesita o no necesita fototerapia? ¿No? Entonces, la primera pregunta, debo evaluar, este niño no está lactando bien, no hay una técnica adecuada, ¿no? Está deshidratado, ¿no? Tiene hemólisis, grupos de sanguíneo de la mamá y el bebé, o tiene infección, ¿no? Pero tenemos que irnos en orden de frecuencia. Lo más frecuente, grupo sanguíneo de la mamá, ver la técnica de lactancia, ¿no? Y determino mi causa. Y luego solicito mis exámenes auxiliares, como es la bilirrubina total. Tengo el resultado, me voy a mi tabla y respondo la segunda pregunta. ¿Necesita o no fototerapia? Si es que el valor sale muy bajo y ya está en condiciones de alta, se puede dar de alta con tranquilidad, ¿no? Pero si el valor está cercano al punto de corte, mejor lo evalúo 24 horas más, ¿no? Pero si el valor sale alto y necesita fototerapia, obviamente lo pongo en fototerapia y siempre observando estas dos curvas, ¿no? Los niños que tienen factores de riesgo para hacer neurotoxicidad y los niños que no tienen factores de riesgo para hacer neurotoxicidad. No concebimos poner a un niño en fototerapia porque está muy cerca al umbral, lo pongo por si acaso para pedir, no, ya sabemos que la fototerapia no está exenta de efectos colaterales, ¿no? ¿Ya? Entonces, hagamos un buen seguimiento, un buen tratamiento de acuerdo a las guías. Eso sería todo, gracias. Si tuvieran algunas preguntas, con gusto. Muchísimas gracias a nuestro ponente, doctor Jorge Tapia, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. A continuación, vamos a dar unos minutos, doctor, a nuestros participantes que puedan generar sus preguntas y sus dudas mediante el chat del Zoom. En lo que generan sus preguntas, por favor, doctor, ¿alguna reflexión final que pudiera darnos, por favor? Sí, no te escuché bien. Doctor, en lo que nuestros participantes nos generan las preguntas, si es que hubiese alguna, ¿nos podría dar alguna acotación final para poder culminar la ponencia? Claro, claro, cómo no, cómo no. Hablando de la parte de lo más frecuente del grupo sanguíneo, cuando yo tengo un bebé que tiene grupo sanguíneo A y la mamá tiene un grupo sanguíneo O, obviamente hay incompatibilidad de grupo. Eso se llama incompatibilidad de grupo, ¿ya? Pero no quiere decir necesariamente que hay hemólisis. Ojo, no quiere decir que
los glóbulos rojos, digamos, están siendo destruidos, ¿no? Yo tengo que corroborar que hay hemólisis, uno, por un descenso de la hemoglobina y dos, por el test de Coombs directo. ¿Y por qué? Porque uno de los factores de riesgo para neurotoxicidad es precisamente, dice, hemólisis. Pero muchos confunden el hecho de que el grupo sea incompatible y se toma como factor de riesgo. No, no es así. El hecho de que haya incompatibilidad de grupo no significa hemólisis necesariamente. Tiene que evidenciarse mediante un descenso rápido de hemoglobina y con el test de Coombs directo, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en relación a la ictericia por lactancia materna, que se refiere a una técnica inadecuada y o a un aporte también insuficiente de leche, ¿no? ¿Cómo lo evidenciamos en el recién nacido? ¿Cómo lo evidenciamos? Bueno, obviamente evalúo a mi paciente, le hago el examen físico, ¿no? Sospecho que podría estar deshidratado porque en el recién nacido realmente los signos de deshidratación no son tan floridos, ¿no? O no son tan sensibles como en el niño grande, ¿no? Entonces, frente a la sospecha, ¿qué puedo hacer? Algo evidente es pesar al bebé. Si yo tengo un bebé que nació con 3 kilos de peso, ¿no? Y lo evalúo y veo que tiene ahora 2 kilos 600, es decir, ha bajado 400 gramos de repente en 3 días, ¿no? 400 gramos, que representa más o menos casi 13%, ¿no? De su peso. Sabiendo que los niños normalmente bajan de peso en forma fisiológica, pero en forma gradual hasta un máximo de 10% recién a los 7 días. Pero este niño tiene 2 o 3 días y ya bajó 13%. Evidentemente, este niño está deshidratado. Entonces, aquí hay que manejar la ictericia, ya saben ustedes, bilirrubina total, verifico mis cuadros si necesita fototerapia y el otro manejo que tengo que hacer es aportarle leche a la mamá. Verifico por qué este niño no ha lactado, de repente la mamá no le dio, o el bebé tiene algún problema que no puede succionar, pero tengo que revisar qué pasó y solucionar este problema brindándole apoyo. Si es que la mamá no tiene leche, porque definitivamente hay unas mamás que no tienen leche, o a veces la mamá está todavía en UCI, puede surgir unos problemas, puedo aportarle con leche, lo óptimo es leche de banco, ¿no? El banco de leche, ¿no? Eso es lo óptimo, pero si no hubiera, puedo aportarle con fórmula. O tampoco no satanicemos a las fórmulas, en este caso sí es necesario utilizarlo, ¿no? Lo ideal es leche del banco, pero no la tenemos, entonces podemos utilizar fórmula. Lo menos indicado es colocarle una hidratación endovenosa. Muchas gracias, doctor Jorge Tapia. Ok, pues, si hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Jorge Tapia, por la ponencia del día de hoy. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. En vista de que no tenemos preguntas al respecto, agradecer. Bueno, tenemos una pregunta ahora. Le leo, doctor. En caso de que la ictericia sea refractaria a la fototerapia, ¿cómo procedemos en el tratamiento? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué significa refractariedad, digamos, de la fototerapia? Quiere decir que si en 6 horas de fototerapia convencional, ojo, fototerapia convencional en 6 horas no se ha reducido por lo menos 2 o 3 miligramos, ¿no? Que es lo que normalmente
con los parámetros generales de fototerapia, digamos, con 30 microwatts, 479 nanómetros de longitud de onda. Con esos parámetros no se ha reducido 2 o 3 en 6 horas, ojo, a eso se llama refractariedad, entonces debo indicar la fototerapia intensiva. Fototerapia intensiva. ¿Y a qué se denomina fototerapia intensiva? Que aumento, uno, la longitud de onda, que puede ser a 480, aumento la cantidad de rayos UV, ¿no? Que puedo agregarle de otro dispositivo de fototerapia. Puedo también colocar alrededor del bebé este papel plateado, ¿no? Para que haya mayor refracción y mejore, ¿no? Entonces, y evaluamos nuevamente a las 6 horas, ¿no? Entonces, ahora, si a las 6 horas no hay un descenso adecuado, debo replantear mi diagnóstico. Hay una hemólisis muy intensa, ¿no? Hay un cefalohematoma, hay un sangrado en el bebé, una serie de aspectos tengo que replantearme para poder manejarlo y evitar que la fototerapia o la bilirrubina escale. Pero el 99.9% agregando la fototerapia intensiva mejoran esta refractariedad. Muy bien, doctor, excelente la respuesta, muy entendible. Vamos a continuar con las preguntas. Buenas tardes, doctor, gracias por la ponencia muy clara. Me gustaría, por favor, saber los criterios más relevantes para retirar exsanguinotransfusión. Ya, mire, la exsanguinotransfusión realmente es un procedimiento muy invasivo porque tenemos que hacerle un cateterismo umbilical, ¿no? Vamos a colocarle al paciente, por ejemplo, un paciente que tuviera 3 kilos de peso, ¿no? Un paciente con 3 kilos de peso tiene 240 mililitros de sangre en su aparato cardiovascular, ¿no? Pues tiene 240 mililitros. ¿Qué vamos a hacer con la exsanguinotransfusión? Vamos a recambiarle 2 veces esa sangre. Es decir, vamos a sacarle 240 mililitros, le vamos a colocar 240 mililitros de una sangre preparada, ¿no? Y nuevamente vamos a sacar 240 y nuevamente vamos a colocar 240. Es decir, son 2 recambios, ¿no? Realmente con todo el riesgo de algunas infecciones que se puedan colar en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando nosotros recambiamos, obviamente, en el último recambio le tomamos unas séricas totales, ¿no? En el último recambio, tiene que haber descendido más o menos un 30%. Un 30% ya, y ese 30% que ha bajado lo ponemos en fototerapia intensiva, ¿no? Una vez después del recambio. Fototerapia intensiva y a las 6 horas control, ¿no? Y así vamos chequeando para ya suspender, y con eso suspendemos la exsanguinotransfusión. Muy bien, doctor. Pregunta. Nos comentan. Buenas tardes, doctor. Muy buena ponencia. ¿Cómo afecta la fototerapia a la alimentación y a la ganancia o pérdida de peso en los prematuros? No lo escuché bien. Ya. Le vuelvo a leer la pregunta, doctor. ¿Cómo afecta la fototerapia a la alimentación y a la ganancia o pérdida de peso en los prematuros? Ya, muy interesante las preguntas. Si bien es cierto, no hemos tocado aquí los prematuros, sobre todo los prematuros menos de 34 semanas, porque son, digamos, es un manejo específico, pero esto me da pie a comentarles que la fototerapia, felizmente ahora es una fototerapia LED, ¿no? Una fototerapia LED, ¿no? Que es LED, que no genera mucho calor. Entonces las pérdidas insensibles obviamente van a aumentar, pero en un porcentaje mínimo. Antes teníamos nosotros pues la fototerapia con estos fluorescentes que generaban un calor tremendo, entonces el bebé se deshidrataba,
¿no? Pero ahora la fototerapia LED no genera mucho calor, por ahí no hay muchas pérdidas de sensibilidad. Lo que sí tenemos el inconveniente es que cuando le estamos dando fototerapia, el bebé debe ser amamantado, ¿no? Y ahí ya se pierde esos minutos de fototerapia. Pero en los estudios que se han hecho dicen que definitivamente no afecta, no afecta. Si la fototerapia está dada con todos los parámetros adecuados, no afecta la alimentación ni la ganancia o pérdida de peso. O la ganancia sí, debe favorecer la ganancia de peso. Pero cuando la fototerapia es intensiva, sí debemos aumentar porque ya aumenta el calor que aporta esta, a pesar de que es LED, pero ya es intensiva, entonces aumenta los niveles de calor y hay más pérdida de sensibles, por lo tanto debemos aumentar el aporte de este bebé. Y tampoco debemos sacar del lugar donde está recibiendo la fototerapia para que lacte, porque dejamos de darle la fototerapia, ojo, en estos pacientes con fototerapia intensiva, estoy hablando de ellos, ¿no? Entonces lo dejamos todavía ahí y lo alimentamos por una sonda, o si la mamá tiene un buen aporte, solamente con su leche, pero a volúmenes más altos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta para poder culminar la ponencia del día de hoy. Buenas tardes. La fototerapia está recomendado en casos de ictericia a predominio de bilirrubina directa. En estos casos, ¿qué se debería hacer como tratamiento? Ya, muy interesante la pregunta, ¿no? La bilirrubina directa es la bilirrubina conjugada, ¿no? Es decir, que ha sufrido una serie de cambios bioquímicos, de tal manera que esta bilirrubina directa no atraviesa la barrera hematoencefálica. De tal manera que esta bilirrubina directa no va a generar ningún daño a nivel cerebral, ¿no? Entonces, la respuesta es no requiere fototerapia cuando el incremento de bilirrubina es a predominio de la bilirrubina directa. Pero lo que sí amerita es nuevamente preguntarnos por qué está haciendo este bebé incrementos de bilirrubina directa. Y hay muchas causas, tenemos un arsenal de causas. Por ejemplo, en los niños que tienen un trastorno morfológico anatómico de las vías biliares, ¿no? Niños también con infecciones, sobre todo del grupo TORCH, ¿no? Niños que han recibido nutrición parenteral total, ¿no? Y así podemos seguir enumerando una serie de causas que ameritan investigarse y tratarlas, ¿no? Pero en definitiva no requiere fototerapia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Agradecerle por la ponencia del día de hoy. Agradecer también a nuestros participantes por haber asistido a la telecapacitación del día de hoy. Vamos a terminar la ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Chabuya, no.